Todos los libros, El Libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío hasta allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar de letras en medio de la confusión del mundo. Y hoy tenemos el privilegio de contar no solo con una invitada muy especial, sino con 3 invitados. Hoy tenemos la casa llena aquí en Todos los Libros, El Libro, y pues hoy tenemos el placer de que nos visite la poeta Juana María Naranjo Zárate. Ella nació en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1958, es poeta, es escritora, es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y Literatura Hispánica por la UNAM, coordinadora de talleres literarios en INBA, Conaculta, en la UAM, en el IMSS, en el Departamento del Distrito Federal, ya extinto, creo, y en universidades del interior de la República. También es autora de algunos libros y de una gran cantidad tiene una gran cantidad de colaboraciones en antologías muy importantes. Ha participado con Mujeres Poetas en el País de las Nubes en el 2000, en la antología del haiku hispanoamericano en el 2004, en Palomita al Viento, que es un homenaje a la maestra Lolita Dolores Castro del 2013, y bueno, en cantidad podría numerar varias, pero en su obra personal tenemos libros, sobre todo de haiku, se dedica no solo a eso, pero es un género en el cual ha incursionado mucho, y tenemos Mariposas de Luz de 1993, Llovizna Indeleble de 1995, Sable al Silencio de 1996, Privilegios del Alba del 2000 y Aura en la Retama del 2003, todos ellos con Editorial Praxis. Y bueno, también es organizadora del homenaje a la poeta Dolores Castro, Luminosa Raíz, que se ha realizado y esperemos se siga realizando en el Museo de la Ciudad de México. Pues mucho gusto, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación. Realmente es un placer y un privilegio venir aquí a compartir un poco la palabra, esta palabra que de repente te asalta, esta palabra que te pide escribirla, como me sucedió con esto de los haikus. Un día en la noche yo no podía dormir y era así como si me picaran unas abejas o algo que se me acercaba y de repente tuve que levantarme a escribir y bueno, empezaron a salir algunos haikus. Sin embargo, bueno, yo sabía de su existencia por el poeta Elías Nandino. El poeta Nandino tenía una revista en Guadalajara, en ese entonces cuando yo, hice mi tesis, ahí por el 88, 90, en donde él está allá estaba en Cocula y lo teníamos que ir a visitar para hacerle entrevistas. Y siempre se sentaba con los niños a escribir. Realmente yo aprendí muchísimo en esta parte de, vamos a llamar algo así como abrir el ojo poético, pero a través de otra visión, que es la visión que tienen los niños. El maestro Elías Nandino de alguna manera entrevistaba a los niños que llegaban a su casa porque en ese tiempo él tenía su consultorio todavía, era doctor, que por cierto fue médico de algunas artistas de ese tiempo, entre otras Tongolelia, y empezó a poner su biblioteca en grande, lo dio al Departamento de Bellas Artes de Jalisco, ahí en su pueblo natal, y la biblioteca fue para el pueblo en sí, y los niños iban y hacían su tarea con él, pero él se sentaba en los equipales y entonces les decía, a ver, mijita, ven, ¿y fuiste al río? ¿Y qué viste? La caída de agua. ¿Y cómo era esa caída de agua? Y cuando una niña le decía, es que la vi aplanada, entonces él se maravillaba. Y algo
los niños le dejaban. Y entonces para mí eso fue así como aprender a ver con los ojos tiernos de los niños, pero en un sentido más amplio, porque los niños te abren el mundo. Maravilloso, es una gran introducción. También tenemos el placer de tener hoy, vamos a presentarlos también, pero aquí vamos a presentarlos al estilo todos los libros del libro, donde dejamos que ellos mismos se presenten. Tenemos hoy a Ángel Pérez Escorza, que es poeta y que ya publicó un libro que se llama Motivos para desmenuzar el insomnio, y también tenemos con nosotros a un excelente guitarrista clásico que es Raúl Salvador Ruiz Rangel, quien nos acompaña desde Real del Monte, el hermoso Real del Monte, y pues vienen a acompañar en este programa a la poeta Juana María con un poco de música y poesía. Entonces me gustaría que se presentaran ustedes mismos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Pérez Escorza y bueno, venimos de acá, del estado de Hidalgo, de Real del Monte, y bueno, es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Aquí también gracias por la invitación al maestro Ulises Paniagua. Y bueno, pues estamos aquí para compartirles un poco de la palabra y en el caso de mi compañero Raúl, pues un poco de música clásica. Y bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ulises, por la invitación, a los invitados que están aquí, honrados con este gran evento y gran espacio que nos das. Pues mi nombre es Raúl Salvador Ruiz Rangel, guitarrista clásico ya desde hace 18 años, en que empecé esta gran carrera, originario del estado de Hidalgo, nacido en Pachuca, pero pues ahora adoptado por Real del Monte, este bello pueblo mágico, y muy grato de esta gran invitación, Ulises. No, pues es un placer tenerte aquí, Raúl. Raúl es un excelente guitarrista, y bueno, pues ellos nos visitan desde la bella Airosa, han venido a visitarnos a esta bella temblorosa que es la Ciudad de México. Cada ciudad tiene su propia personalidad. Claro. Y bueno, pues siguiendo con lo que platicábamos, querida Juana María, ¿qué es el haiku? Para aquellos que no lo entiendan, porque obviamente el haiku tiene su métrica, tiene sus normas, por decirlo así, sus reglas, y un origen muy interesante que es oriental. Sí, en efecto, el haiku, pues bueno, es de origen japonés, y acá en México lo introdujo Juan José Tablada. En ese tiempo había así como una cierta moda de ir a Japón, y entonces él trajo acá a México esta forma de versificar. Hay por ahí algunos de los haikus que decía precisamente de Juan José Tablada: el pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. O también aquel que decía: tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz. Realmente hay una magia en esto de la palabra. Sin embargo, a la hora de platicar con el maestro Nandino, decía que bueno, no necesariamente, aunque sí se supone que debe ser formal la métrica, se puede salir, porque a la hora de traducirlo no necesariamente tiene que tener completo, pero bueno, la formalidad es que tenga 5 sílabas en el primer verso, que es la primera línea, 7 la segunda línea o segundo verso, y 5 la tercera, 5, 7, 5. Pero lo importante es que hable algo de la naturaleza, que sea como una instantánea, una forma de decir algo pero condensado. Y aquí, bueno, la magia de la palabra es la que debe de imperar, porque por aquí hay algunas personas que escriben haiku, pero porque piensan que lo miden nada más, y no es nada más la medida. Es decir como una imagen, pero para que tenga fuerza y sea densa, tiene que prender precisamente como, bueno, hay un haiku que dice: un halo rojo circunda la ciruela, arde un poema. Así el haiku debe de prender por sí mismo. Claro, requiere una gran capacidad de abstracción y de contemplación hacia el mundo, ¿no? Es muy espiritual. Precisamente. Es una concepción totalmente diferente en ese sentido a la poesía occidental. Sí, en efecto, porque los japoneses son altamente contemplativos. Y en esta contemplación que va muy profundo a la naturaleza, pues ellos
ahora sí que exaltan todo ese asombro que de repente los asalta, les llega y lo traducen en palabras. Para que se den una idea más o menos, ¿de qué año estamos hablando? Cuando Juan José Tablada, bueno, no exactamente qué año, pero más o menos qué años aparece el haiku en México. En México 1800 y algo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí. Y lo importante es que desde entonces, bueno, lo empezaron a cosechar, digamos, acá algunos autores también, aunque, bueno, en toda Hispanoamérica se empezaron por ejemplo, Octavio Paz también lo publicó alguna vez, Benedetti, inclusive hay una antología que sacó La Torre de Lulio, que fue un concurso que convocó la embajada japonesa y lo ganó él, se llama Por el Camino del Haiku, y en esta antología que él presenta, pues hace todo un seguimiento del haiku desde el primero, que fue Juan José Tablada, hasta nuestros días. Sorpresivamente, yo no sabía que me habían antologado hasta que mi amiga Jade Castellanos, que es otra poeta, Aijín, se llama Aijín el que escribe haiku, y me dijo, nos incluyeron a ti y a mí como las más jóvenes. Realmente, bueno, para mí fue así como un hallazgo, un privilegio, me dio mucha felicidad. Claro. ¿Y hay alguna traducción para la palabra haiku? ¿Existe? ¿Se podría traducir de alguna manera? Más que traducción, bueno, lo escriben con H, haiku, pero ya a la hora de mexicanizarlo, digamos de alguna forma, se acepta y está escrito en varios formatos con la J, así como suena, haiku. Es interesantísimo todo este asunto de traducir poesía extranjera, tanto japonesa como, por ejemplo, la china también es interesante porque está hecha a base de pictogramas, ¿no? De ideogramas, ¿no? Es una concepción diferente cuando escribe el poeta. ¿Tú crees que esto influye? Definitivamente el lenguaje influye en la concepción. Sí, definitivamente, porque digamos que los japoneses, pues al ser altamente sensibles, pues logran pintar, como tú lo estás diciendo, Ulises, atinadamente, con la palabra, pintan ese chispazo, esa instantánea, ese asombro que de repente les llegó. Por ejemplo, en alguna ocasión yo escribía, no el viento ni el sol, sino el estruendo del mar en el caracol. Todo el mar rojo cabe en las truculencias de la sandía. Entonces así, una imagen llevada a las últimas consecuencias. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, la sandía es una fruta mexicana, entonces ya estás jugando con otra concepción, o sea, es el haiku pero importado desde su concepto, ¿sí? No sé si me explico. Sí, esa visión que tuviste ahorita, efectivamente, el maestro Raúl González, el poeta guatemalteco, en paz descanse, pero él en alguna ocasión escribió una cuarta de foros de mis libros y me presentó mi libro de haikus, y decía que algo de lo que había hallado en los haikus que yo escribía era precisamente el que se me había dado llevarle al haiku la mexicaneidad. Digamos, por ejemplo, también tengo uno de tejocote. Dice, el tejocote, sigilo de la noche, luz en la rama. Y uno para la berenjena. La berenjena sigue buscando afuera su noche entera. Pues los invitamos a que descubran este mundo del haiku porque es verdaderamente maravilloso. ¿A ti hay algún haiku de otro autor que te haya conmovido sumamente, de algún japonés? Sí, bueno, hay varios, sin embargo, el que tengo aquí muy en mente y muy presente, muy a flor, es el de Elías Nandino, cuando dijo, nada es tan mío como el mar cuando lo miro. Maravilloso. En la tradición de los japoneses, escribir se hacía, si no me equivoco, con un pincel, ¿no? Todo se escribe con un pincel y se hace de una manera, y se hace de una manera, pues artesanal, por decirlo así, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, el haiku, ¿sabemos, hay algún dato de cuándo aparece más o menos, en qué año?
¿Es una tradición antigua? Sí, es una tradición antigua y bueno, se produjo casi por el siglo XVII con Matsu Batso, cuando más se le dio el reconocimiento. Matsu Basho, que se pronuncia Basho, creo, sí, es con S-H-O, es un monje budista y él populariza precisamente el haiku ahí en Japón. Y estamos hablando del siglo XVII. Siglo XVII. Sí. Y supongo que de aquí, cuando hay este contacto con Gran Bretaña, supongo, con algún país europeo, es cuando empiezan a darse cuenta de que existe otra manera de hacer poesía y la importan, supongo, ¿no? Sí, lo tomaron así como una especie de juego, como decir en la tarde no tengo qué hacer, pero estoy contemplando la naturaleza. Esa es la idea de allá de Japón. Y entonces como un ejercicio, inclusive como tipo meditación, porque también le achacaron algo del tipo zen. Entonces eso es muy interesante, como que es una introspección muy profunda del ser. Yo así lo veo porque es como de repente que la naturaleza te prende, te llama la atención, te asombra y pues tú te quedas ahí en esa imagen y quieres decir algo y que la palabra pinte, esa es la idea. Claro. Y es interesante porque, por ejemplo, ahora en el siglo XXI pareciera, también para los poetas cada vez pareciera más prohibido, por decirlo así, hablar acerca de la naturaleza. Los japoneses la tienen muy arraigada, los bosques alrededor de las ciudades están Osaka o en Tokio, existe naturaleza, existen... Yo creo que sí, árboles. Necesitamos regresar a la naturaleza. Ahora con alta tecnología, digamos, en las escuelas es una tristeza ver a los niños que se sumergen en estos aparatos, en donde pierden mucho de la humanidad, ¿no? De lo que es ser humano. Ni siquiera llegan el sábado a ver a su abuelita y ¿qué pasa? Se sumergen ahí y ni siquiera le ven a los ojos, ya, o sea, es una tristeza. Ahora, pues lo que necesitamos es que empiecen a ver otra vez el cielo azul, que miren el sol, que sientan la lluvia, que se asombren con la rosa que está allá afuera en el jardín, claro. O la palmera que está ahí secándose, o qué sé yo, ¿no? O la piedra que está ahí olvidada en un rincón. Es tanto, pero este hombre de hoy necesita volver a la naturaleza. Claro, la naturaleza como asombro, dice aquí. El haiku tiene mucho que ver con el asombro. Definitivamente. Con el instante y recordar que estamos vivos. Sí, y empezar a sentir, valga la redundancia, estos sentidos que tenemos. Empezar a oler. Por ejemplo, yo dije un día, versos de aroma, esparcen la alborada, una guayaba. Entonces, la guayaba se pinta del color de la alborada rosita, ¿no? Por decir. Y el aroma, ¿cuántos chicos ahora no les gusta la fruta ni siquiera, ¿no? Olerla. Y hay muchas frutas preciosas. La papaya lleva al centro atravesada una estrella, por ejemplo, ¿no? Por la entretela acicala el llanto, una cebolla. Una mirada impávida se posa sobre el geranio. La mandarina guarda reminiscencias en ropas ligeras. Digo, es una contemplación, ¿no? Así, que se quede ahí la contemplación y que trascienda. Esa es la idea. Claro, porque también habría que pensar que cuando surge el haiku no existía la fotografía. Claro. Entonces, ¿cómo podías retratar lo que estaba allí, ¿no? Definitivamente. Solo existía la palabra o el dibujo, ¿no? Pero era capturar el alma de ese momento. Y lo que nos permite la palabra, y más en el español, lograr captar con la palabra, no nada más como imagen. O bueno, vamos a si hablamos de imagen sonora, imagen de todo tipo, de los sentidos, ¿no? Que llegue el aroma, que llegue todo. Hay una película que se llama, lo olvidé ahorita, de Peter Greenaway, el libro de cabecera, donde los personajes escriben poemas, si no mal recuerdo es en japonés, sobre su cuerpo, sobre su piel. Y eso a mí me parece, aparte de que es erótico, es sumamente conceptual, ¿no? Y nos habla un poco de esta esencia de la poesía japonesa, de pronto, ¿no?
También los prehispánicos tenían un poco de esto, ¿no? Con Nezahualcóyotl, digo, no tenían una métrica como el haiku y no era algo tan conciso, pero solían también contemplar mucho la naturaleza. Sí, como los poemas de Nezahualcóyotl, por ejemplo. Sí. Que no cesarán mis cantos, no cesarán mis flores, o algo así decía el poema. Claro. Hablaban de las flores, del canto, del el pájaro sensontle, que era pájaro de las 400 voces, porque es capaz de hacer muchos sonidos, ¿no? Y ahora, ¿quién escribe sobre pájaros? ¿Qué poeta se atrevería de alguna forma a escribir sobre pájaros, ¿no? Sobre todo ahora con esta idea de que todo el mundo quiere ganar un premio. ¿Quién en el siglo XX que quisiera tener un premio de poesía escribiría sobre pájaros? ¿Quién? Pues no hay muchos. Sin embargo, bueno, hay que sensibilizar, hay que arrancar a la naturaleza esas palabras, ¿no? Por ejemplo, contemplas una libélula y a mí me sucedió. ¿Qué ves? Pues es transparente, son transparentes sus alas. Y entonces dice: al trasluz quedan las conjeturas nuevas de esta libélula. Y bueno, así te detienes a ver, pero a ver con los ojos abiertos del alma, contemplando, contemple de alma. Esa es la clave. Pues los cacahuates, me gustaría decirte, claro, el de los cacahuates, porque es también muy mexicano. Sí. Ensimismados, con hálitos en bronce, los cacahuates. Pues ahí lo tienen algunos haikus de Juana María Naranjo. Y pues vamos a entrar, si me lo permites, estimada Juana María. Adelante. Vamos a entrar al deleitoso imperio de los sentidos musicales. Y hoy nos acompañan pues dos grandes artistas, un poeta y un guitarrista. Ya los presenté, pero los vuelvo a presentar: Ángel Pérez Escorza y Raúl Salvador Ruiz Rangel, que nos van a tocar algo de lo que tienen preparado. ¿Qué nos van a leer? Bueno, algo de lo que tenemos como propuesta aquí mi buen Raúl y yo, es que él hace composiciones a partir de mis poemas, y bueno, todo empieza a partir de la improvisación, y bueno, se hacen experimentos sonoros junto con el poema muy, muy exquisitos, ¿no? A veces para el oído. Entonces vamos a compartir algo de lo que estamos trabajando. Y bueno, este poema se llama Retirada. Vámonos deformando en ceniza. En cal viviente de recuerdos que no renacen en vuelo de fénix. Vámonos de la esperanza inútil que no sofocó ni un solo rezo, de las noches en que la espera congeló al astuto tiempo. Vámonos de la perversidad que dejó caer al inocente, de las prórrogas políticas, con sabor agrio, falaz e impertinente. Vámonos, huyamos, zarpemos, busquemos la dignidad arrebatada de más de 22.043 muertos, y emigremos del estoicismo oprimido al que nos han acostumbrado. Vámonos, porque maldito fue el momento en que Dios corrió asustado y se ocultó a llorar por un mundo roto bajo la cama.
Pues bien, continuamos en este programa Todos los libros el libro. Y pues, ¿qué les pareció esta mezcla de música y poesía? Con poemas verdaderamente inteligentes, sensibles, y pues la extraordinaria guitarra de Raúl Salvador Ruiz Rangel. Pues seguimos en la entrevista con Juana María Naranjo, que nos visita. Quisiera hablar muy de pasadita. También estás en una antología para la maestra Dolores Castro, que es es tu maestra y es una gran persona. Yo sí quisiera decir que Dolores Castro es una... ¿Cómo decirlo? He conocido muchos poetas y muchas poetas, pero creo que nunca he conocido una persona tan extraordinaria como Lolita. Como poeta, ¿cómo decirlo? Es demasiado sensible, amable. Es la imagen de una poeta. Si hubiera poetas de magia blanca y poetas de magia negra, ¿no? Ella sería de los poetas de magia blanca. Sucede que ella es muy luminosa y es toda una institución. La maestra Lolita, bueno, imaginen, nace en el 23, fue contemporánea de, ¿cómo se llama? Rosario Castellanos, Gabriela Mistral. Y bueno, imaginen todo lo que ella tiene, mucha obra. Estamos en una antología que le preparamos precisamente ahora en sus 95 años nada más, ahora en abril pasado. Y bueno, Chihuahua Arde Editoras le dedicó precisamente, cada una de nosotras le escribió un poema para, pues, elogiarla, para decir, maestra, usted sigue dando, en sus 95 abriles, sigue alumbrando palabras, y bueno, imaginen, es todo un personaje ella, la verdad, muy gentil, muy humana, muy sensible. A ella le duele todas las cuestiones que están sucediendo en la humanidad hoy, y tiene mucho que dar todavía, tiene muchos proyectos, ella sigue adelante. Y pues nuestras palabras en los poemas que le dedicamos se quedaron cortas para decir algo, ¿no?, de ella. Yo no sé si el tiempo nos alcance para leer algún poema. Sí, claro. Bueno, me gustaría que leyéramos el tuyo, ¿no? Obviamente, el que viene en antología. Bueno, me parece bien. Se titula Viento travieso. En los veneros de la mañana colgué los asombros de la infancia a la sombra del membrillo, apartando los días como soles, y me apeo al sabio mutismo del tronco fulgurecido por los años. Soplé sobre el diente de león, y como milagro a la vista, una galaxia se expandía. Vi cavilar al silencio ensimismado en el pirul, y el color de los ojos del otoño. Rompí el cielo cada día en el reflejo del agua, en el charco brincándolo. Era el espejo el agua, y el agua el cielo, y en el cielo era la bruma, y en la honda tristeza la lluvia. Era el viento travieso en revuelo, cercando y cercenando al jazminero. Y era yo, la rompecielos, en puntas y pies, a puntapiés en el charco salpicando. ¿Eran las risas trepando en las ramas, o las torcasitas cantándole al alma? Era el puñado de las horas amontonadas en la penumbra, que encendían presto en aras y alas de las luciérnagas. Y era la dicha tanta que no me cabía, empuñando los manubrios de la alborada y pedaleando muy duro para alcanzar la pendiente en el impulso más fuerte del verano, y con la venia del tiempo a trasluz, abrir las venas al viento, al benévolo viento que sin tardanza me procuraba. No la sutil ráfaga, sino articular de golpe en la cara la ruda cachetada. Y bueno, intenté hacer una especie de estampa de lo que fue su infancia, porque era una niña que andaba en bicicleta y que brincaba charcos. Y creo que lo sigue siendo de alguna forma todavía, ¿no? La capacidad de asombro, sí, la sensibilidad que tiene, ese entusiasmo es el entusiasmo de una niña
Además, hay algo aquí que me llama mucho la atención, que es Dolores Castro es maestra de muchos poetas, hombres y mujeres, pero también hay como un movimiento de mujeres poetas a partir de un poco de su taller y de esa época, y que incluso hay un movimiento que se llama Mujeres Poetas en las Nubes. Ah, sí. ¿Por qué? A mí me gustaría preguntar un poco, ¿por qué era necesario que surgiera un movimiento de mujeres poetas? Bueno, quien lo convocó fue un grupo anterior, sin embargo, pues una maestra que fue clave aquí, pues también fue la maestra Lolita, aunque no ella que lo haya convocado. El que lo convocó fue Emilio Fuego, y empezó a convocar poetas, y la idea pues era juntar mujeres poetas para llevarlas precisamente a Oaxaca, y ahí unirnos en la palabra y compartir con los pueblos pues este gusto de compartir palabras, pero a la vez la amistad, la camaradería, el decir, bueno, había personas que no tenían casi dinero y sin embargo iban, pescaban y nos daban de comer y había siempre platos llenos de comida. Había personas allá en donde las mujeres no hablaban y llamaba mucho la atención que el hombre era el que les decía, tráele aquí a las poetas una agua de limón, y la mujer agachada y tapada la cara con el rebozo. No se animaban a levantar la cara. Y eso nos llamaba mucho la atención, que por ahí hubo una anciana que fue la que dijo, yo quiero cantar la canción mixteca. Y nos unimos a cantar. Había gente de otras partes del mundo, porque en ese tiempo vinieron al País de las Nubes desde Argentina, el grupo de La Ventana. Y una de ellas, de las poetas, trajo a su esposo y cantaba tangos, y se subió ahí en la presidencia municipal a cantar tangos. Y fue muy curioso porque al final él ya nos estaba robando al público que había escuchado los poemas, ¿no? Estaban felices oyendo tango porque nunca habían escuchado tango. Pero aquella mujer anciana levanta la mano cuando dijo, vamos a cantar la canción mixteca. A mí me conmovió tantísimo cómo nos unimos con todos los que estaban ahí. Cuando dijo eso la señora, los argentinos inmediatamente y todos empezamos con la canción mixteca con una guitarra que tenían ahí y llorábamos y nos abrazábamos todos, o sea, no había diferencias, no había si Adriano traía tenis o no había diferencias de nada, o sea, si eran argentinos o mexicanos o de la mixteca, solamente había amor. Esa es una visión muy interesante de parte de Lolita y de las mujeres, el amor, ¿no? A veces creo en la visión cultural del hombre, se olvida esta parte del afecto, ¿no? Porque parecería una cursilería, ¿no? Sí, sin embargo. Pero existe, ¿no? Existe en las mujeres, sale de manera natural quizá, ¿no? Sí, esa parte femenina, digamos, aunque bueno, son complementarios, sí, pero sí. Aquí sí, definitivamente yo ignoro por qué puras mujeres también, ¿verdad? Que convocaron mujeres poetas en el País de las Nubes, así se llamaba, pero en este año pasado ya no se dio el encuentro, sin embargo estamos pensando en que se vuelva a dar, porque no se pudo dar, hubo algún problemita por ahí, pero el año que entra yo espero que ya. Sí, pero además es un movimiento muy importante porque empezó a darle voz a poetas que ahora ya son consagradas, ¿no? Que también ahí empezaban a participar, a escribir, a difundirse. Muchas, bueno, íbamos o fuimos, porque también fue mi caso, pues tú dices, bueno, yo escribo, pero pues no te asumes todavía como poeta quizá, pero yendo, regresas ya con el título de poeta, y poeta que comprometida, y eso es lo más interesante. ¿En qué año fuiste tú a este encuentro? Bueno, es que fui varios años, pero fue por el 2002, algo así, desde entonces. Pero tú ya sabías muchísimo de literatura y sí, escribías y demás, tenías libros, ¿no? Sí, yo ya tenía libros publicados, sí. Pero todavía no te asumías. De los del haiku, sí, bueno, ya tenía yo ya algo. Sí. Sin embargo, bueno, por el trabajo no me podía dedicar de lleno. Claro, es muy interesante. ¿Quién te reivindica como poeta? ¿Lo sientes con la gente? ¿Es la gente la que te...? Yo creo que es la voz que tú tienes interior, ¿no? Es el compromiso que tú haces contigo mismo. A mí así me sucede, ¿no? De que desde niña yo sentí que yo tenía que escribir y todo porque desde chica en el cuaderno de lengua nacional de segundo año me encantaban
los poemas. Aquel libro que tenía a la madre patria afuera en la pasta, mi libro de segundo año de lengua nacional, me acuerdo. Y las palabras venían con el vocabulario, los poemas venían con un vocabulario al final. Y yo siempre me adelantaba antes de que la maestra nos lo pidiera. Y era mi fascinación ir descubriendo los poemas, pero desde entonces yo sentía algo especial al ver un cielo azul, la lluvia, los pajaritos de la primavera, las flores. Entonces ese encantamiento a mí me llevó a ir viendo estos poemas. Sin embargo, cuando yo realmente lo redescubro, pero así con mucha fuerza, pues es cuando escribo un testimonio, después de estar yendo mucho a un taller literario. Se pide un ejercicio, ¿verdad?, donde uno escriba cómo se acercó a la poesía. Y yo fue definitivamente cuando abrí los libros de segundo año. Y después compré el libro de Amado Nervo en el 69, corría la librería de Cristal, porque en ese tiempo, cuando fue El hombre a la luna, se puso de moda ese poema, El gran viaje, que decía que quién será en un futuro no lejano, el Cristóbal Colón de algún planeta, etcétera. Entonces, compro las obras completas de Amado Nervo a los 12 años y desde ahí pues yo seguí leyendo y sabía que algo había ahí. Entonces, bueno, cuando escribí el testimonio, lo redacto tal cual, en prosa, pero de repente se me vuelve poema y era un 7 de abril precisamente y decía: hoy 7 de abril nace un poema. Y no es el poema del desvelo ni del insomnio, es la palabra desnuda y terca que sola abre al deseo, como la primera luz de la mañana. Es el poema sombra que siempre me acompaña. Con un libro entre mis manos, abril nació y con él los años, los que muy bien albergaron entre el polvo las hojas de mi libro de segundo año. Aquellos libros de segundo año que tenían poemas impresionantes y textos, de pronto uno decía, pero ¿quién ponía esto aquí? Estaba buenísimo, ¿no? Sí. Había textos de Emilio Abreu Gómez, Sí. estaba fragmentos de Canek Siento que con estaban el Niño Buy, ¿no? muy bien seleccionados. Sí, era una muy buena selección, ¿no? Sí. Y había, incluso me acuerdo mucho de esos años, unas antologías que vendían hasta en el metro, de los 100 mejores poemas mexicanos, universales, ¿no? Sí, es que eso es básico. A un niño le das un poema y pues yo creo que sí lo vas transformando. Yo me acuerdo que en ese libro de segundos, precisamente el poema que a mí me marcó fue Ya llegó abril, decía, ya llegó abril, el ave canta en los boscajes, la flor revienta en el pensil, etcétera. Pero era un poema de primavera, entonces hay que invitar a los niños a leer. Claro, y hay unas cosas que pueden parecer cursis, pero eran muy bien realizadas. Pienso en este poema de Juan Ramón Jiménez de La Cojita, no sé si lo recuerdas. La niña sonríe, voy a coger mi muleta, ¿no? Ah, sí, Están algo así, todos claro. corriendo Precioso. Es precioso, ¿no? Porque tiene esta contemplación de la que tú hablas, ¿no? O sea, de pronto, y ese afecto, ¿no? Sí. Se ve un afecto hacia esa cojita, ¿no? Hacia esa niña. Y Juan Ramón Jiménez lo repite después en Platero y yo, por ejemplo, el amor a su burro, ¿no? Esa es una de las lecturas obligadas para los niños. De hoy en día deberían de poner Platero en las escuelas, pero como que se ha perdido y es una lástima. Te invita tanto a la imaginación, que es algo que ya traen los niños tan en sí. En ese poema, como empieza, que dice: Platero es peludo, tan suave que se diría todo de algodón, Sí. que no tiene huesos, etcétera. Bueno, Que era un burro que él tenía, realmente. precisamente. Tenía su Sí, burro, ¿no? sí. Y bueno, Juan Ramón Jiménez, que los invitamos a conocerlos, era un gran poeta y un hombre cultísimo, además, muy, muy culto, muy preciso de pronto en sus... Sí, sus poemas muy claros. La verdad es que hay que leerlos. Todo el mundo puede leerlos. Pues muy bien, pues me gustaría, si nos lo permites, que pues siguieras leyendo algunos poemas tuyos. Sí, ¿quieres? En lo Bueno, que también gustes, tengo ¿no? algunos largos o haikus, lo que gustes. Pues si quieres algún poema largo para... Bueno, Para tengo... ello. Por aquí tengo unos que son de los más recientes. ¿Sí? Yo creo que hoy en día hemos perdido mucho esto de cuidarnos en la naturaleza, vuelvo al tema. ¿Y qué pasa, no? Nos estamos perdiendo a veces como humanidad, como seres que debemos de apoyarnos.
Sin embargo, quiero ser optimista ahora con el nuevo cambio que tuvimos en la nueva administración y bueno, hacer un poco de conciencia para que ya se borre lo anterior y empecemos una nueva vida. Este poema se llama Corvo Tiempo. No es la luz detenida al fragor de la brisa en el sauce. Es el llanto sin aura, el cisne sobre el estanque, rebosando esquirlas o hiriendo auroras. Son los resabios de la vida a la luz del día, los enmohecidos ejes resonando en la ruda carreta, en el sesgo cotidiano, hasta el fondo del fango, en el desliz de las conciencias, que laceran con su filo la oscuridad de los hombres. Es el corvo tiempo. Pues si podemos leer otro sería maravilloso. Perfecto, aquí está. Se llama En voz de la tierra. Soy lo que queda del ahuehuete herido, repechado en el silencio, en el cantil olvidado de la sombra, las alas rotas y el canto amordazado en la voz luminosa de la sumisa tórtola. Soy la voz del viento en el dolido balar de su distancia, el ardor y el fuego desde el centro del eco, en el entristecido corazón del olmo, la voz de la tierra en el tremor antiguo, entre lacerados troncos, donde replican, rebeldes, las ruecas del viento de noviembre, y rasgan el arcabuz del tiempo, de la aurora enmudecida, en la fronda de las jacarandas, que plumbias abren la voz del más celeste de los azules, del acallado umbral del cielo. Maravilloso. Pues ahí lo tienen. Hay olmos, hay jacarandas, hay sauces y hay ahuehuetes, que era un árbol sagrado en la Ciudad de México y que solo se podía ver donde había agua. Y cómo no, también no va a haber todos estos árboles, Juana María, si vive en una colonia muy bella, ¿no? Es la colonia Clavería, ahí en Azcapotzalco, que está llena de árboles. Sí. Todavía. Tengo uno de ciruelo, si quieres. Claro, sí, por favor. El ciruelo. Alargo la mirada para subir por las ramas al ciruelo, y el aire entierrado de la tarde, tremendo en sus cuitas de crudo polvo, se me agolpa en las pupilas, y no puedo ver más allá, ni el ardor del otoño en la enramada, ni la certeza línea que esboza el horizonte, ni el pulso bermellón de su robusto corazón, mientras la tarde se encamina por nimbados aposentos en su copa, y rasga el cielo profundo, desde el alfa y el omega, en su prestigiada cúpula, en el fragor de la ceniza, y arde en suspendidas llamas, presagiando en perfecto azoro el enigma crisolado de la luz. Colorido carmesí en el alma del ciruelo, como enardeces al mismo cielo. Maravilloso. Pues si me lo permites, es tiempo de una segunda pausa y vamos a dar paso a la música con este poeta y este guitarrista excelentes que vienen de Real del Monte, donde lo que sobra son árboles y sobre todo los cipreses, son cipreses, ¿verdad? Los que están allá arriba en el panteón, oyameles, del cementerio británico, que son monumentales, tendrán, ¿qué medirán? Unos 30, 40 metros. Como 20 metros, yo los veo más grandes de lo que son, pero que es también una tradición, sembrar oyameles. En los cementerios, ¿no? Sí. Muy bien, pues ¿qué nos van a leer? Bueno, voy a continuar con un poema, precisamente hablando de esta cuestión del cementerio. Vamos a continuar con un poema que se llama Un cadáver.
Café, mate, cigarros, sensaciones a flor de piel, noche sin día y neblina sin lluvia, percusiones sin latido, sin pulso, sin ganas. Un cansancio de cascada, de cabello y piel ennegrecidos. Te exhibes sola, entre telones de ropa vieja y olvido. Gatos arañando paredes, mirando relojes sin manecillas, libros sin palabras, prudentes disparos de armas ya descargadas, piernas abiertas con intenciones precarias. Guerra de tus adentros, trenzas los hilos en que nos derramamos, me sueñas dentro tierno, jugando al silencio de piel y huesos. Trincheras sin olvido en la ciudad de los muertos, perros, leones, ángeles disecados en formol. Belleza intacta sin tacto, un trato sin contrato y una mesa sin propina. Un juego de dioses y adioses. Rotas las medias entre tus piernas, Xochipilli, dios de la poesía y amante de las flores, goza tu silencio de rostro y asombro, tu arqueo de río y vientre lleno de mí. Me sabes a distancia y a sal, a páramo, a hielo, a muerte entre ojos. Me sabes a bocajarro y a dolor húmedo. Me sabes amar desde mis ojos. Pues excelente, ya aquí lo tienen, la estupenda guitarra de Raúl Salvador Ruiz Rangel, y que es un placer que nos acompañe aquí, igual que Ángel Pérez Escorza, que lee espléndidamente. Y bueno, ya nos vamos despidiendo porque pues el tiempo es cruel, digo yo, en estos asuntos de radio. Ángel, para la gente que quiera buscarte, ¿en dónde puede localizarte en redes sociales? Bueno, ahorita estoy presentando mi libro, Motivos para desmenuzar el insomnio. Lo pueden adquirir por línea en la página Profética Casa de Lectura. Se los hacen llegar hasta la puerta de su casa. Y bueno, también nosotros regularmente tenemos presentaciones, Raúl y yo, allá en Real del Monte, y bueno, cuando gusten son bienvenidos por allá para escuchar este tipo de trabajo. Muchísimas gracias. Raúl, ¿quieres mandarle un saludo a alguien? ¿Quieres anunciarte en redes sociales? Sí, pues ante todo agradecer este espacio, Ulises. Es un privilegio siempre conocer nuevas personas, eso engrandece y nutre más a los artistas, el conocer otras expresiones. Digo, nosotros como músicos también nos nutrimos de todo eso, y quiero mandarle un saludo a mi padre, a Raúl Sebastián Ruiz, que ha estado un poquito enfermo, pero pues que gracias a la música se ha convertido en un propósito muy importante y aliciente de seguir compartiendo y respirando este maravilloso mundo, ¿no? También invitarlos a conocer mi trabajo. Nosotros somos una agrupación de rumba flamenca que se llama Indómitus Fusión, nos pueden buscar en redes, y también tengo la fanpage de Raúl Salvador Ruiz Rangel, donde salen algunos videos de las giras que hemos tenido dentro y fuera del país, para que conozcan el trabajo de la guitarra clásica. Maravilloso. Indómitus Fusión. Así es. Estaba yo recordando esa frase que dice que mi mejor terapeuta es la música, dicen por ahí, ¿no? Así es. Esta música siempre relaja los nervios. Y pues bien, querida Juana María, en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues estamos en Facebook, ya saben. Estamos ahí esperando, ¿verdad?, a que muchos nos digan que les gusta por ahí algún haiku. De repente ponemos la ventana del haiku. Estamos pendientes, ¿verdad?, de lecturas. Y bueno, también doy mi taller literario. Entonces, por ahí por el Facebook pueden contactarlo. Vamos a abrir ahora en enero, febrero otro taller. En este taller vamos ya a incursionar también mucho en la poesía, porque estuvimos trabajando en cuento y bueno, en narraciones, pero ahora sí un poquito más ya la formalidad de la poesía, para que no se espanten.
de poetas todos tenemos un poco, bueno, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Pero todos pueden escribir y estoy segura de que si alguien quiere escribir poesía lo va a poder hacer. Vengan al taller. Muchas gracias, Ulises. Quiero felicitar también a los chicos, me gustó mucho su propuesta. Gracias. Algún día invítenme, a mí también me gusta leer con guitarra y Ulises lo sabe. Sí, Bueno, gracias. sí, estás invitadísima. Tenemos por ahí el plan maligno de hacer algún festival de poesía y música en algún lugar del país. Y pues estarás invitadísima. El día que Bueno, eso pues ocurra. anótame en primer lugar ahí porque yo ya estoy apuntada. Pues maravilloso. Para despedirnos, te tengo algunas preguntas, así como al bote pronto, mi querida Juana María. ¿Qué prefieres, la narrativa o la poesía? Poesía. Sí, definitivamente. Me gustan las dos, me encantan. Me gusta también el cuento, pero me gusta mucho la poesía. ¿Qué te gusta más, la literatura clásica o la literatura contemporánea? Clásica, Definitivamente. sí. ¿Por qué crees que es importante la literatura? Siempre tenemos que regresar a los clásicos, porque ahí está la clave. Ya lo que viene de contemporáneo, bueno, pues hay muchos movimientos, desde los movimientos de vanguardia hasta nuestras fechas, pero lo básico, lo esencial, está ahí en lo clásico. ¿Prefieres a Allan Poe o a Raymond Carver? Edgar Allan Poe. ¿A Octavio Paz o a Efraín Huerta? Ay, me la pones muy difícil porque, bueno, los dos, pero Efraín Huerta. Efraín Huerta, muy bien. Y una pregunta bien difícil, ¿prefieres a Efraín Huerta o a Dolores Castro? Ay, a los dos. Le mandamos un abrazo fuerte ahí a Lolita. Juana María, es un placer tenerte aquí en Todos los Libros, el libro. No será la última vez, esperemos, bueno, seguramente no es la última vez que vienes al programa. Esta es tu casa, cuando quieras. Invítame y aquí estaremos con mucho gusto. Pues bien, eso ha sido todo en tu programa Todos los Libros, el libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana a la misma hora para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.